Lateralidad. La causa por la que los síntomas ocurren en el lado derecho o izquierdo del cuerpo se encuentra en si somos zurdos o diestros, pero más bien en el cerebro que con nuestras manos. Para evaluar la lateralidad de forma bastante exacta, el Dr. Hammer propone el test del aplauso. ¿Qué mano está por encima y es dominante cuando aplaudimos? La lateralidad se puede averiguar, por ejemplo, mediante un sencillo test de aplauso. Cuando aplaudo, mi mano derecha lidera y está arriba de la izquierda, así que soy diestro, porque esto se hace de forma intuitiva, así que este test es inconsciente. El test es eficaz porque no se realiza ningún movimiento entrenado. Mucha gente es entrenada para escribir con su mano derecha, aunque su inclinación natural sea hacerlo con la izquierda. Como muchos aparatos y herramientas están diseñados para diestros, no nos queda otra opción más que hacernos diestros. Muchos de los que parecen diestros se sorprenderían al ver su mano izquierda arriba, dirigiendo, mientras aplauden, aunque hagan casi todo con su mano derecha. Como os he dicho antes, la lateralidad depende del cerebro y no de la mano. Los individuos diestros son aquellos en los que domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos domina el hemisferio derecho. La gente zurda no constituye una minoría tan pequeña como se cree, sino que su proporción es alrededor del 38%. Las dos mitades del cerebro de acuerdo a nuestra lateralidad. Nuestro lado dominante reacciona a personas que consideramos a nuestro nivel. Nuestro lado más débil ante personas que consideramos por encima o por debajo de nosotros en una jerarquía. Son a menudo llamados sucintamente lado de la pareja y lado madre-hijo, describiendo con esos nombres los hallazgos empíricos más frecuentes. En el lado del mismo nivel, las personas son percibidas como a quienes tratas de igual a igual. Esto puede significar una pareja, un colega, un rival, en muchos casos el padre, comportándose más como un colega en contraste con la madre. En el lado de la jerarquía tenemos personas que claramente están por encima o por debajo de nosotros, o que nos sentimos obligados a proteger. Regularmente esto se aplica a la madre, los hijos, a veces al padre, o a alguna persona que respetemos y admiremos enormemente. Las mascotas también suelen estar en este lado, pues claramente están subordinadas y necesitan ser cuidadas. Una pareja permanente puede también ocupar este lugar en la medida en que juega el rol de la madre o del padre para el otro. Por ejemplo, cuando una mujer diestra tiene un conflicto de preocupación o pelea que resulta en una hiperfunción de las glándulas mamarias, con su pareja el proceso tendría lugar en el pecho derecho. En la mujer zurda tendría lugar en cambio en el pecho izquierdo. Estas sensaciones no son, sin embargo, tan claras como se ha visto hasta ahora. Por ejemplo, un conflicto con la propia hija puede ser sentido en los dos lados, cuando en el momento del conflicto es percibida como hija y también como rival. O una pareja puede ser percibida en parte como pareja y en parte como hijo. En estos casos aparecen síntomas en ambos lados y a veces perfectamente simétricos. Sin embargo, la lateralidad no es siempre significativa, o más precisamente es siempre significativa excepto en los órganos controlados por el tallo cerebral, como las amígdalas, el oído medio, el estómago o el intestino. En esos casos, el lado que está afectado dependerá del esquema de digestión y expulsión del bocado, del que no podemos dar explicaciones en este documental. Así que la relevancia de la lateralidad se extiende a los siguientes grupos. Órganos del mesodermo del cerebro antiguo que tienen una función protectora, como por ejemplo las glándulas mamarias y el corium de la piel. Órganos del mesodermo del cerebro nuevo que proveen estabilidad y potencia, por ejemplo huesos, músculos, tejido conectivo y tendones. Y los órganos del ectodermo responsable de las sensaciones conscientes y del comportamiento territorial. Un jugador de fútbol zurdo que no ha logrado marcar un gol durante semanas y es presionado por todos, tendrá un conflicto de autodevaluación en su rodilla izquierda. El lado izquierdo es afectado porque es responsable de las relaciones con sus iguales, como compañeros de equipo o el público. Tan pronto como logre marcar de nuevo, su conflicto de autodevaluación estará resuelto y el proceso entra en fase de reparación, con hinchazón y dolor en su rodilla, algo que puede seguirse fácilmente por la cobertura mediática del deporte, cuando el dolor aparece justo tras el fin de un periodo sin éxito en el juego.
La localización del conflicto de autodevaluación depende de la actividad correspondiente. Así que la rodilla o el pie son afectados a menudo entre los jugadores de fútbol, mientras que un portero o un jugador de tenis es más probable que lo sufra en el codo. Al ignorar las 5 leyes biológicas, esto es atribuido al desgaste, considerándose que el cuerpo se oxida lentamente, como una máquina. Los síntomas de reparación en sí mismos, sin embargo, acompañados de dolor e incapacidad, a menudo llevan al paciente a un círculo vicioso. En estos tejidos hay otra excepción a la regla de lateralidad cerebral. La lateralidad es solo relevante en conflictos sentidos globalmente. Pero también hay conflictos locales que se manifiestan en el punto preciso donde fueron percibidos. Cuando me siento asqueado por un beso o el contacto de un animal, siento un conflicto relacionado con separación, ataque o suciedad en ese punto exacto. La lateralidad es irrelevante en este caso. Los síntomas, herpes u otros síntomas cutáneos en este ejemplo, aparecen exactamente en el punto afectado. Cuando un jugador de fútbol zurdo ha sufrido un conflicto de autodevaluación en la rodilla izquierda, los síntomas de reparación pueden causar un nuevo conflicto local de autodevaluación. Esto ocurre cuando piensa que su rodilla es disfuncional, que es inválido en esa parte. Así que el programa empieza de nuevo con pérdida celular, y tan pronto como el conflicto se resuelve otra vez, la fase de reparación regresa con proliferación celular y dolor debido a la inflamación. Por eso mucha gente nunca escapa de este círculo vicioso, pues ven en los síntomas de reparación siempre como evidencia de que su cuerpo se está volviendo inválido, disfuncional o incapaz en ese punto. Pero si uno logra superarlo y aceptar el dolor como una parte necesaria del proceso de reparación, sin interpretarlo como una condición inadecuada del cuerpo, es posible escapar a ese círculo vicioso. Cuando uno atribuye el dolor u otros síntomas a una avanzada edad, esto puede también causar un conflicto de autodevaluación. El sentimiento puede ser: mi cuerpo es menos válido por esta edad. No soy ya capaz de hacer todo lo que hacía. Un diagnóstico médico a este efecto, como nunca podré volver a caminar, puede dar lugar exactamente a lo que predice, pues un conflicto de autodevaluación o un conflicto motor en la pierna son seguidos de la clase de incapacidad que el médico ha predecido de forma aparentemente correcta. Recaídas y raíles. Las 5 leyes biológicas explican también esas condiciones que antes hemos descrito como alergias o enfermedades crónicas. Para entenderlo mejor, debemos abandonar los viejos nombres, ya que están basados en un sistema de referencia superado. Lo primero a mencionar es la recurrencia constante de un contenido de conflicto. Por ejemplo, el jefe que uno debe soportar diariamente, y que exige la presencia del mismo programa especial, haciendo que estén siempre presentes los mismos síntomas de reparación, ya que el conflicto es resuelto de nuevo cada día. Esta recurrencia directa de un contenido de conflicto es lo que denominamos una recaída. Es importante comprender que solo la primera vez que ocurre el programa se requiere un DHS. Desde ese momento, su activación puede dispararse meramente reconociendo el viejo contenido de conflicto, e incluso en ausencia de una situación muy intensa, dramática y vivida en soledad, es decir, en ausencia de un DHS. Cuando un bebé no puede tomar cierto juguete, sufriendo por ello un DHS que activa un programa en la amígdala derecha, reaccionará con este programa especial en todas las situaciones de no ser capaz de alcanzar algo, que ocurran en su vida más adelante. Esas situaciones no tienen por qué estar conectadas a un juguete, sino, por ejemplo, a un coche o a un compañero. Un bebé que no puede tomar un juguete por ser incapaz de agarrarlo y que reacciona ante esto con un conflicto de autodevaluación en la muñeca derecha, reaccionará durante toda su vida siempre con su muñeca derecha en una situación de no ser capaz de conseguir algo. Así, el DHS principal determina nuestro modo de reaccionar subsiguiente, pues nos ha provisto con una estrategia exitosa de supervivencia. En el primer ejemplo, el bebé muestra una reacción realmente arcaica en tanto que concibe el juguete como un pedazo de alimento que él desea, lo cual se ve facilitado mediante un aumento en la secreción de mucus por las amígdalas. El segundo bebé tiene una reacción menos arcaica de no ser capaz de agarrar.
Un tercer bebé podría concebir la situación como una de no ser capaz de morder algo y, por tanto, reaccionar con los dientes. Otra manera de producir procesos crónicos es la supresión médica constante de los síntomas de reparación. Por ejemplo, cuando nunca se alcanza el final de una larga fase de reparación, debido a que se genera simpaticotonía repetidas veces para aliviar el dolor. Cuando el efecto de la medicina decrece, la fase de reparación continúa. Los síntomas molestos retornan. Esto puede continuar ad infinitum. Vayamos ahora así a los llamados raíles o pistas, que son algo difícil de aprender a reconocer y que requieren mucha experiencia práctica. En principio ocurre lo mismo que con las recaídas. Sin embargo, no es necesaria la recurrencia inmediata del contenido del conflicto. Los raíles trabajan mucho más sutil e inconscientemente. La regla básica se muestra simple. En el momento del DHS, todas las características circunstanciales son recordadas inconscientemente y funcionan como raíles. Estas características circunstanciales pueden comprender todo lo que el organismo es capaz de sentir: imágenes, olores, cierto pensamiento que se tenía en la mente en aquel momento, personas, cosas, sonidos, temperatura, una mera palabra, etc. Cuando una de esas características circunstanciales es reconocida, se despliega de nuevo el programa especial del DHS completo. Un ejemplo: un chico ama a una chica. Sufre un DHS cuando lo ve besando a otro. Esto supone para él una situación muy intensa, dramática, completamente inesperada y se ve solo ante ello. Supongamos que él concibió la situación de estas dos maneras. Es un conflicto de separación visual y fueron afectados la conjuntiva y los párpados. Fue incapaz de intuir que ella amaba a otro. Comienza pues el programa especial de la mucosa nasal, un conflicto de olfateo. Todo sucede en una escena primaveral. El sol brilla, el suelo está repleto de flores, el cielo está azul y las abejas zuman alrededor de su cabeza. El aire está repleto de polen. Ahora supongamos que durante algún tiempo él se olvidó del conflicto, o este ha devenido algo obsoleto para él. Entonces se experimentará las fases usuales de reparación de los programas especiales. Esto parece como conjuntivitis, un ojo hinchado, rinitis. En la siguiente primavera todos sus raíles se presentan de nuevo. El tiempo, el olor, las abejas, el polen, todo le recuerda a su amor frustrado. Entonces resultarán nuevamente necesarios los mismos programas especiales. Por tanto, tendrá de nuevo una inflamación del ojo y la nariz goteando con estornudos. Y podría conservar tales reacciones durante el resto de su vida, asociados a la primavera, a no ser que fuera capaz de desconectar conscientemente aquellas circunstancias de la situación con la chica. Si casualmente él volviera a encontrar a la chica o a su nuevo amante, podría experimentar una recaída consciente, a lo que podría responder con una reacción bastante fuerte. Los raíles inconscientes están simplemente conectados a las circunstancias y funcionan más sutilmente. Esto solo ha sido un ejemplo de entre un número infinito de posibilidades. No hay límite para las situaciones posibles y cada caso es por completo individual. Por tanto, se requiere mucha experiencia con estas correlaciones. No hay libro de texto con las fórmulas que expliquen el origen de cualquier alergia X. Pero los síntomas nos hablan de qué tipo de conflicto debe haber ocurrido en el DHS principal. La resolución de los raíles puede ser o bien alcanzada resolviendo el conflicto original, cualquiera que haya sido, o dándose cuenta de que son irrelevantes respecto al contenido del conflicto original, haciendo por tanto que el programa especial sea innecesario. Esto se aplica a menudo con éxito en conflictos que tienen sus raíces en la infancia y cuyos contenidos ya no son relevantes para un adulto. El siguiente entrevistado ha sido capaz de experimentar por sí mismo lo retorcidas y al mismo tiempo inequívocas que pueden ser estas relaciones. Encontré sobre la mesilla de noche una piruleta ya usada por mi novia de entonces, con su envoltorio. Ella no estaba allí, pero se había dejado su piruleta. Por tanto, se me ocurrió tomar la piruleta, la puse en mi boca y continué con mis asuntos. Pocos minutos después sentí un picor en los labios. Estaba perplejo y no tenía ni idea de lo que podía haber sucedido. Entonces me di cuenta de que estaba desarrollando herpes. Se me hincharon los labios. ¿Por qué? ¿Qué había estado haciendo hasta entonces? Nada. No hice nada especial en todo el día. El único cambio fue que me acababa de poner la piruleta en la boca. Por tanto, había algún raíz conectado de cierto modo con la piruleta. ¿Azúcar?
No parecía una buena opción, ya que se come frecuentemente azúcar sin por ello tener herpes. Recordé cuando había tenido previamente herpes, 2 semanas antes. En ese fin de semana, mis labios habían sido cubiertos con 4 manchas de herpes. Había desarrollado una más cada día. ¿Qué había ocurrido? Intenté encontrar alguna semejanza con la situación actual. Y realmente, en el caso anterior, un colega había traído del centro de la ciudad una bolsa de bastones de caramelo y nos la había ofrecido. Y todas las tardes me comía uno de ellos. Y a la vez, todas las tardes, desarrollé un gran herpes. Y mis labios se hincharon enormemente durante todo el fin de semana. Desaparecieron en 2 semanas. Así que es esta situación lo que me ocurrió en casa. Comí la piruleta y el herpes retornó. Por tanto, tenemos la piruleta, los bastones, es decir, alguna forma de azúcar. No simplemente azúcar. Debía de ser alguna forma sólida de azúcar. Mi raíl estaba conectado con algo así. Por tanto, estuve pensando en qué significaba esto, en su porqué. Y en lo que me había ocurrido anteriormente, en algo que estuviera tras el por qué quería yo ser separado o no separado de la piruleta. En realidad no tenía ni idea. Excepto que... Cuando era pequeño, mis padres me dijeron que no aceptara ningún dulce de parte de gente extraña, ya que estos querían así raptarme y secuestrarme. No podía recordar la situación específica en que mis padres me dijeron esto. Pero tengo una imagen impresa en mi mente de ello. Veo un Mercedes azul que llega. Y un hombre con un abrigo me ofrece un caramelo. Eso me atrae. Está impreso en mi mente. No sé por qué. No se dio tal situación. Solo está en mi cabeza. Quizás sí estuve en una situación cuando se me ofreció un caramelo. Y entonces lo que estaría pensando es, Dios mío, no debo aceptarlo, ya que podría ser raptado. Es posible, pero no lo recuerdo, no recuerdo nada. Pero lo sé, si un niño acepta dulces por parte de extraños, Será raptado. o al menos existe el riesgo de ser raptado. Pero yo no quería ser raptado, ser separado de mis padres, de mi casa, así que todo era lógico. Puse en mi boca una piruleta que se encontraba en mi casa, pero que ni mis padres ni yo habíamos comprado, y que por lo tanto alguien extraño debía haber comprado. Y por tanto la curación se dio inmediatamente, tras una breve actividad del programa. Ya que estaba en casa y me di cuenta de que no iba a ser raptado. De acuerdo, estoy bien, todo está correcto. Y 2 semanas atrás había ocurrido lo mismo cuando comí todos esos bastones de caramelo, dándome cuenta cada vez que no estaba siendo raptado. Así que, por ejemplo, cuando retornaba a casa, el herpes comenzaba a crecer. Ahora la cuestión ¿es posible resolver un raíl cuando uno lo ha reconocido? En mi caso, sí fui capaz de tal cosa. Soy ya adulto, soy un tipo fuerte y no puedo ser raptado. No existe hombre que me desee sexualmente y quiera secuestrarme. No hay tal hombre viejo que rapte niños pequeños. No existe ese hombre por el que los padres siempre temen que sus niños sean raptados. Esto no sucederá, ya que soy adulto. Ya no podré verme sometido a esta pedofilia e incluso si fuera raptado, me podría defender por mí mismo, puesto que soy adulto, alto y fuerte. Nada puede suceder al respecto. El conflicto se ha convertido en algo por completo obsoleto y por tanto ya puedo aceptar piruletas y dulces de extraños, de gente que no sea ni mi familia ni yo mismo, sin desarrollar herpes al volver a casa. Se acabó todo. Esos raíles en la piel que me habían estremecido toda la vida, durante 25 o 30 años, desde la más temprana infancia, se fueron. Y así me encuentro casi libre de herpes. Gracias. Además, esto no podría hacer efecto de ninguna manera. No es una piruleta ni un dulce, azúcar, es chocolate. No tengo un raíl conectado con ello. ¿Y tampoco cuando tú mismo o tus padres comprabais piruletas? No, no ocurría entonces. Esto es lo que hacía tan difícil dar con ello. Debe venir de un extraño, no puede venir de mis padres, pues de este modo lo habría encontrado antes. Debe ser por parte de un extraño, que puede también ser mi novia. Debe ser una piruleta ni comprada por mí ni recibida de mis padres, sino de parte de una persona extraña para mí. Las nociones más extendidas sobre la alergia a los gatos, la fiebre del heno, la alergia al polen, son por completo erróneas o inexactas. Casi nunca ha habido una conexión real con el llamativo polen ni con el heno.
Nunca se ha podido explicar cómo es posible que haya medios para reaccionar físicamente a las noticias de televisión o a las imágenes, basándose estrictamente en la asunción de alguna intolerancia química con respecto a alguna sustancia. Desde luego que los test alergénicos existen. Sin embargo, desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, no son otra cosa que daños. Y dependiendo del nivel de actividad en los tubos colectores del riñón, lo que derivará de esos traumas será una cierta inflamación. Hubo una tasa de error astronómica que no pareció molestar a nadie. De acuerdo a dichos tests, por ejemplo, casi todo el mundo es alérgico a los gatos o a la hierba, pero muchas de esas personas han vivido con gatos o descansado sobre la hierba sin riesgo durante años. A menudo se observa el fenómeno de que es la sentencia del doctor, la sentencia de que una persona sufre una intolerancia contra una otra sustancia, lo que se termina autocumpliendo. Esa persona reaccionará consecuentemente con programas especiales para luchar contra aquello contra lo cual el doctor le previno. Así que queda demostrada la sentencia del doctor, ya que la gente confía mucho en él. Al menos en tanto no nos demos cuenta de que una cierta sustancia no hace ningún daño. El término reacciones alérgicas ha sido exclusivamente aplicado a tejidos que producen rápidamente unos síntomas físicos peculiares, como los de la piel, el tracto respiratorio, la mucosa nasal, la conjuntiva. Sin embargo, todos los demás programas especiales se atienen al mismo patrón. Pero desde luego que un tumor de intestino que crece lentamente solo es notado después de meses y no minutos, por lo que difícilmente podría tener cualquier efecto perceptible en el contexto presente. Lo mismo es cierto también para los síntomas psíquicos de los programas especiales. Así, los raíles tienen un impacto en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos o acciones y en nuestra visión del mundo. Otra manera en que han sido malinterpretadas las alergias viene ilustrada por el siguiente ejemplo. Un niño pierde a su amado gato y muestra una reacción en la piel de acuerdo a un conflicto biológico, de no ser capaz ya de abrazar. Con un conflicto de olfateo, pues ya no podrá oler más a su gato. Y con un conflicto visual de separación, en tanto que ya no podrá verlo más. Después, cuando el niño visite una casa donde viva un gato, tendrá la noción inconsciente de «Oh, he aquí otra vez el gato», y enseguida se iniciarán los síntomas de reparación. En este caso será un exantema en la piel, una obstrucción nasal y conjuntivitis. Cuando el gato desaparezca de nuevo, la fase de reparación parará. Y dichos síntomas molestos solo volverán a tener lugar cuando se vuelva a encontrar un gato. En situaciones como esta, puede observarse que la gente reacciona más intensamente a un gato que es similar al propio y menos si el gato difiere bastante del propio. ¿Cómo es esto posible si no se debe al reconocimiento? Presentación en público. ¿Ha sido prohibida la nueva medicina? Esta afirmación ha sido puesta en circulación aparentemente por el propio Dr. Hammer y se ha extendido mucho. Pero, ¿es correcta? La editorial Factual, que ha editado varios libros sobre las 5 leyes biológicas, hizo un escrito con preguntas a todas las agencias públicas de salud, preguntando si la nueva medicina del Dr. Hammer fue prohibida. En esencia, todas las respuestas daban un resultado clarísimo. No ha sido prohibida, hay libertad de terapia, y los doctores pueden hacer lo que ellos quieran. Sin embargo, algunas agencias lanzaron una alerta contra la nueva medicina basada en los malentendidos y las falsas afirmaciones que son frecuentes en Internet sobre ella. Así, por ejemplo, el artículo en la Wikipedia es frecuentemente citado, en tanto que Wikipedia es contemplada aún como algo que equivale directamente a la verdad objetiva. Miremos esto un poco más de cerca. Justo en la primera sentencia, habla sobre una ideología no efectiva de tratamiento. La nueva medicina no representa, sin embargo, un método de tratamiento, sino que solo describe 5 leyes biológicas, cuya corrección es independiente de la muerte o la vida de un paciente. Así, no puede aplicarse aquello de no efectiva. Igual que tampoco refutamos la ley de la gravitación porque un piano caiga sobre la cabeza de alguien. Más abajo se dice que el Dr. Hammer considera el cáncer como parte de un proceso natural de curación, lo cual es totalmente opuesto a lo que realmente afirma de la tercera ley biológica. En todo el texto encontramos que un uso habilidoso de los instrumentos retóricos deja a un lector no informado con la única lección de concluir que Hammer es un psicópata y un bicho raro.
Por ejemplo, la gente que tiene una opinión positiva de su descubrimiento son denominados como sus seguidores, creando la impresión de que se trataría de una secta. Se menciona de forma rutinaria que el Dr. Hammer perdió su licencia de médico, pero sin dar la razón. Podemos encontrar una carta del Distrito de Gobierno de Koblenz, datada del 8 de abril de 1986, que dice: no hay nada que indique que el Dr. Hammer esté dispuesto a renunciar a su ley del hierro del cáncer. Además, encontramos que el Dr. Hammer es incapaz de atender a razones y de ser convertido de nuevo a la medicina establecida. Violando el deber médico, el Dr. Hammer no está ofreciendo quimioterapia. Por eso es porque él ha sido proscrito de su profesión. La formulación convertir se aplica usualmente en asuntos religiosos y no debe tener lugar en ciencia. El artículo de Wikipedia contiene muchas más sentencias falsas que pueden también encontrarse en varias páginas de Internet. En la lista de enlaces relacionados con la materia, no hay ni una sola referencia a una página donde se muestre una evaluación positiva. Así, no podemos hablar de informes objetivos. Sin embargo, lo que sí encontramos es una sentencia de la Asociación Alemana del Cáncer. Por ejemplo, el Dr. Solker es citado diciendo que los factores psíquicos pueden tener una influencia sobre la etiología de las enfermedades cancerosas. Es una creencia que ahora se considera refutada científicamente. Desafortunadamente, debe haberse escapado al señor Solker que el Dr. Hammer no dice que la psique sea una causa. Remarquemos también la palabra considerada. Ella no es refutada, sino considerada como habiéndolo sido. También se lee: estudios en Dinamarca han mostrado sin ambigüedad que no hay una tasa elevada de cáncer en la gente que sufre depresión, lo que de nuevo no tiene relevancia para las afirmaciones del Dr. Hammer. En ningún sitio se hace referencia al contenido real de las 5 leyes biológicas. Y esta es la sentencia que finaliza como conclusión. La llamada nueva medicina germánica del Dr. Hammer es un teorema meramente basado en sus sueños e historia personales, y en absoluto posee ningún fundamento científico o empírico. El libro del Dr. Hammer, Legado de una nueva medicina, revela que cuando hizo sus primeros descubrimientos, frecuentemente soñó con su hijo muerto que le inspiraba para investigar más profundamente. Permanecerá, sin embargo, entre los secretos de Solker cómo es posible que pudieran escapar a su atención las pruebas ofrecidas científica y empíricamente por el Dr. Hammer. Su distribución debe ser prevenida por todos los medios posibles, jurídicos y educativos. Por esta razón, te pedimos que borres inmediatamente este vídeo y olvides sus contenidos. Algunas páginas web contienen descaradamente listas de personas que supuestamente murieron en manos del Dr. Hammer. Muchas de esas personas en estas listas aceptaron una terapia estándar, contrariando así el consejo del Dr. Hammer, y murieron en el curso de dicha terapia estándar. En algunas de esas listas de muertos aparece también el nombre de Christoph Buch. Ahora bien, él parece haber vuelto del más allá, y le hemos pedido su opinión sobre estas cosas. Cuando me vi por primera vez en las listas de muertos, donde fui incluido por anticipado, como previendo este Christoph Buch morirá también pronto. Mi pensamiento inicial era que aquello era demasiado. Consideré tomar medidas al respecto, pero por otra parte estaba encantado E incluí un link a mi página, registrando frecuentes visitas por este tema. y estaba pensando que el dueño de esa página es un tipo miserable. Es conocido como alguien que se dedica a arrojar basura no solo a aquellos que aprueban la nueva medicina, sino a distintos grupos de gente. También hizo un foro donde mantiene archivos sobre diversas personas. Hace algunos meses me enteré de que ahora tengo mi propio archivo allí. Por supuesto, me considero honrado por haber sido elegido para pertenecer a ese círculo. Allí figuraban el Dr. Hammer, el señor Pilar Y otros, así como ahora Christoph Buch. Cuando trabajas con enfermos, existe siempre ese riesgo de que no logres vencer, de que no puedas controlar ese proceso fisiológico. Y conociendo la nueva medicina, entendemos que el entorno en el que la persona vive es muy importante para alcanzar la salud.
Y este entorno es algo en lo que a veces no podemos influir hoy día. Además, está el hecho de que usualmente la gente interesada en nueva medicina es gente que no tiene demasiada esperanza en la medicina establecida, que ha probado con muchas opciones terapéuticas, que ha intentado de todo y que ahora en su desesperación buscan otra posibilidad, pero por sus creencias están aún atascados en la hipnosis de la enfermedad maligna. Bajo estas circunstancias es muy difícil alcanzar la salud o muy difícil controlar un proceso biológico cuando la gente está profundamente desesperada, asustada por lo que ha oído desde la medicina establecida buscando una última posibilidad. Conociendo la nueva medicina, podemos decir que tenemos una nueva idea de cómo se crea la enfermedad y cómo se alcanza la salud, pero aún así no hay una posición que lo cure todo. Las posibilidades de controlar ese proceso están limitadas al marco de las habilidades del terapeuta y de las posibilidades del paciente, lo que los dos pueden lograr juntos. No, no podemos encargarnos de todos los casos. Por supuesto, un trauma serio requiere hospitalización o una intoxicación requiere su antídoto específico. Pero aparte de esto, aún no he rechazado a nadie hasta ahora. Se hace difícil cuando la actitud del paciente es: ahora es cosa tuya, cuando no entiende que debe curarse a sí mismo. En 1995, el caso de Olivia Pilar atrajo gran cobertura de los medios. Un informe detallado del caso, desde su propia perspectiva y la de sus padres, puede ser visto en la página web olivia-teichput.at. Una de las opiniones sostenidas por el Dr. Hammer es que los círculos sionistas mantienen en secreto sus descubrimientos para usarlos solo entre ellos y deliberadamente matan a los no judíos con quimio y morfina. Los doctores judíos operarían de acuerdo a las 5 leyes biológicas, de modo que la mortalidad sería muy baja en sus pacientes. No estamos enterados y no hemos podido encontrar ninguna prueba de estas afirmaciones, de modo que debemos desvincularnos explícitamente de las mismas. Las únicas confirmaciones al respecto no han podido ser verificadas. Una comparación entre los datos de mortalidad por cáncer en Israel, Alemania y Austria no da resultados que hablen a favor de esta afirmación del Dr. Hammer. El Dr. Hammer ha hecho este fantástico descubrimiento de la nueva medicina. Pero a día de hoy, como persona privada, no trabaja ya a favor de su distribución, lo que desde luego no resta grandeza a su descubrimiento. Pero la mayoría de la gente mezcla las cosas. Considerando su descubrimiento, el Dr. Hammer es sin duda un genio de nuestro tiempo. Su modo de trabajar en la ciencia médica está influido por su fuerte y tozuda personalidad. Con esta personalidad adquirió el don de seguir explorando, investigando contra toda probabilidad, contra toda resistencia, siguiendo su idea. Le dio la habilidad para descubrir esas 5 leyes de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, esa misma personalidad está haciendo muy difícil explicar algo nuevo de un modo diplomático. Esto quiere decir, esos aspectos de su personalidad hacen que siga reclamando algo correcto respecto a los hechos científicos, que hizo un descubrimiento, lo que es científicamente cierto y que debe ser aplicado ahora en nombre de la razón y de la sensatez. Desafortunadamente, no todo el mundo se comporta así. Si todos tuvieran tan fuerte creencia en la equidad, las 5 leyes se estarían aplicando en el servicio clínico diario. Todas sus comunicaciones publicadas son siempre en contra de la medicina, por usar la expresión del Dr. Hammer, en contra de las autoridades, en contra de los médicos, en contra de la gente que trabaja en las agencias de salud pública,
siempre es en contra. Y todo ataque inevitablemente resulta en un contraataque, y esto acaba en una pelea de parvulario. Pégame y yo te pegaré a ti. Esto no nos lleva a ninguna parte. Yo abogo decididamente por separar la nueva medicina de cualquier ideología y de asuntos políticos, así como de la asignación de culpas. Todo este asunto debería enfocarse así y la gente debería comenzar a aprender nueva medicina Y emplear su conocimiento en sí mismos, o en el caso de los médicos, en sus pacientes. Simplemente observar cada caso y ver si está de acuerdo a las leyes. Creo que esa es la forma de resolver rápidamente preguntas aún sin responder, pero comenzar a repartir culpas y a insistir, ¿por qué no se nos ha reconocido aún? Y la industria farmacéutica y todo eso, eso no ayuda. Y en mi opinión, debería abandonarse. Estos asuntos se resolverán automáticamente cuando más gente haya aprendido sobre nueva medicina. Nada es más dañino para la verdad que un viejo error. Goethe. En mi opinión, el problema principal no es cierta supresión, Sino que lo que experimento cada día, tratando de familiarizar a la gente con este tema, es que ellos permanecen anclados en sus convicciones. Tienen toda clase de sesgos, y las 5 leyes biológicas no se pueden comprender de pasada, como otros temas. No, el sistema es complejo y requiere un estudio profundo. Y todo el mundo debe ganarse por sí mismo la comprensión de ese sistema. No hay caso en querer que otros lo entiendan por ti. No funcionará si no lo comprendes tú mismo. la gente está realmente tropezando con sus propios pies. Y respecto a todas estas instrucciones y explicaciones esquemáticas que pueden encontrarse en la red y en muchos libros, Sencillamente no las encuentro útiles. Cuando recuerdo el tiempo en que yo mismo estaba necesitado de introducciones, más bien me confundían, porque simplifican demasiado las cosas. Así que aún falta mucho. El más fuerte supresor de la nueva medicina somos nosotros mismos, con nuestro miedo de tomar responsabilidad sobre nosotros mismos y de reconocer la causa de la enfermedad o la causa, las reacciones biológicas especiales o cuáles son las causas reales de los síntomas o los complejos de síntomas. La gente está acostumbrada a ir al médico cuando están enfermos. y él les dice qué hacer, así que no necesitan tomar ninguna responsabilidad, o de modo similar, cuando se someten a homeopatía o a acupuntura, no tienen que tomar parte en ello. Los efectos llegarían mucho más allá del campo de la medicina cuando la gente comenzara realmente a interiorizar estas leyes biológicas, aprenderlas y verificarlas. Lo que es nuevo es que cada proceso puede ser verificado por cualquier persona. Y en ese punto, el poder de todos esos dogmas controlando nuestras vidas acaba. Dogmas de Estado. Dogmas religiosos o de partido. Todos sencillamente pasan desde el momento en que el humano es el único responsable de su propia vida. Y esto alcanza mucho más allá de la medicina. Hoy creo que la más fuerte oposición proviene precisamente de este miedo a que la gente de pronto se vuelva totalmente autosuficiente por la mera comprensión de que ellos mismos son el comienzo y el final de todos los procesos, y esto corta la respiración. Recomiendo encarecidamente a todo el mundo familiarizarse con la nueva medicina mientras está sano.
para verificarla cada día en orden a consolidar su conocimiento y su confianza para cuando eventualmente se dé un problema o un gran conflicto que pueda incluso llevar a una enfermedad grave, estemos plenamente preparados. De otro modo, es como aprender a nadar mientras luchamos por no ahogarnos. No basta con bajar 4 o 5 páginas de algún lugar de Internet. Leerlas y decir, ok, el cáncer es resultado de conflictos no resueltos. Uno tiene que profundizar algo más en ello, porque es distinto para distintas enfermedades. Algunas enfermedades, entre comillas, son síntomas de una fase de curación. Y otros cambios orgánicos o enfermedades son síntomas de conflictos no resueltos. Así que distinguir eso requiere cierto conocimiento. De otra forma, cuando mi nariz esté goteando, buscaré un conflicto, cuando ya lo he resuelto hace tiempo. Y la nariz gotosa es un síntoma de la fase de curación. En cualquier caso, deseo agradecer al Dr. Hammer desde el fondo de mi corazón por su mérito al descubrir la nueva medicina. Es tan amplia y tan grande, y cuando por primera vez entiendes cómo actúa la madre naturaleza, te das cuenta de que no hay nada que mejorar. Tenemos solo que entender a la madre naturaleza. El Dr. Hammer ha tenido éxito en descubrir cómo funcionan estas leyes, y esto es de por sí una hazaña invaluable, por la que estoy muy agradecida, al igual que mucha otra gente que ha entendido la nueva medicina. Siempre me he limitado a invocar la teoría médica del Dr. Hammer y nunca a concentrarme en el aspecto político, porque esto se ha encontrado con mucha resistencia. Primero por parte de mí misma, lo que me previno de tratar con la nueva medicina por un año entero. Corre de tu cuenta verificar por ti mismo lo que has visto aquí. Así que infórmate, está en tus manos el probar este conocimiento. Nosotros simplemente señalamos a la puerta, pero es cosa tuya entrar. Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus adversarios y haciendo que vean la luz, sino más bien porque esos adversarios eventualmente mueren y surge una nueva generación que está familiarizada con ella. Max Planck. El autor del libro Gracias, Dr. Hammer, Claudio Trupiano, dijo en italiano, lo voy a traducir con mi italiano, que estamos viviendo una época asombrosa y que somos la generación que está experimentando abandonar el miedo y caminar hacia la libertad. Y que las generaciones venideras puede que no puedan apreciar este placer de ver lo que siempre ha estado ahí. Grandes palabras. Para los principiantes, este documental es increíblemente detallado y solo se puede captar hacia el 10% en un visionado. Yo aconsejo verlo una y otra vez, y cada vez notarán un gran número de cosas nuevas que no habían captado antes su atención. O si crees que todo esto es una estupidez, deja de verlo y ve algún foro para clamar en contra nuestra, por las sartas de sandeces que estamos propagando y lo peligrosa que es nuestra secta. Está claro que en un primer contacto surgirán contradicciones con las antiguas creencias y que aparecerán muchas preguntas, porque se trata nada menos que de un cambio de paradigma. Esto es, las observaciones que uno ha hecho constantemente durante su vida siguen siendo tan correctas como antes, pero se les da una explicación fundamentalmente nueva, y esto es bastante desconcertante. Hay buenas respuestas para las preguntas que deben haberse ido apilando hasta ahora y las que están por venir, pero por supuesto no hay espacio para ellas en este documental. Nuestra página web tiene una sección de preguntas frecuentes enfocada a algunas de las preguntas más típicas entre los principiantes. Y en nuestro foro puedes hacer tantas preguntas como quieras. Es difícil meterse en el tema, pues los cambios de paradigma ocurren solo una vez cada par de siglos y ninguno de nosotros ha presenciado uno antes.
Observando la historia, se puede ver que los cambios de paradigma tardan cerca de 3 generaciones hasta que finalmente se imponen. Y todos ellos pasaron por estas etapas características. Primero fueron ridiculizados, después combatidos. Más tarde silenciados, y eventualmente todo fue reconocido como evidente. Ahora este es quizá el primer cambio de paradigma que ocurre en la era de Internet, así que esta vez podría desarrollarse más deprisa. Pero aún así depende de cada persona. Quien no ha comprendido el sistema por sí mismo está aún atado por los medicamentos y vacunas. Pero cuando no quede nadie más para seguir el juego, implosionará por sí mismo. Por favor, no nos crea, verifíquelo, dependa solo de sí mismo. Si empieza a buscar en Internet sobre la credibilidad de todo esto, entonces no lo ha entendido. Deliberadamente he tomado la decisión de no presentar todos estos certificados por parte de universidades, profesores, médicos y otros que han confirmado al Dr. Hammer que todo esto es correcto. Porque de nuevo esto podría convertirse en un asunto de creencia en lugar de conocimiento autoadquirido. Y de nuevo tienes que elegir entre creer al Dr. Hammer o creer que todos esos documentos son falsificaciones o lo que sea. Hay muchas discusiones sobre esto en Internet, pero en la mayoría de los casos no hay una verificación desde la propia experiencia. Pero estas leyes biológicas son para personas autónomas e independientes. No se trata de enfermedades, para empezar. Todos y cada uno de los episodios de la vida pueden ahora ser vistos desde una nueva perspectiva. A quien espera simplemente a que el médico elimine su sufrimiento, no le puede ayudar la nueva medicina. La nueva medicina es solo para quienes están preparados para aprender las leyes biológicas, para comprenderlas y verificarlas, y tomar responsabilidad de todos sus síntomas por sí mismo. Cuando alguien atribuye cada pequeño achaque a factores externos, algún llamado agente causal, sustancias carcinógenas, una mala dieta, falta de actividad física, el sistema inmunitario, toda esta burbuja. Entonces, aunque el comportamiento de estas personas bien podría analizarse en base a las leyes biológicas, esa persona definitivamente no está preparada para la nueva medicina. No hay alternativa a la toma de responsabilidad por uno mismo. ¿Son las 5 leyes biológicas correctas? Absolutamente. Todo el mundo puede verificarlas por sí mismo en un solo día, empezando con un resfriado común o algunas irritaciones de la piel. Literalmente todo se puede explicar desde la nueva medicina, y es correcto. Inequívocamente, sin duda alguna y al 100%. Sí, seguro. Desde mi punto de vista, diría que la concepción y la aproximación de la nueva medicina es ciertamente correcta. Ahora, si todas y cada una de las enfermedades tienen su causa en el conflicto que describe el Dr. Hammer, y esto es siempre 100% verdad, no puedo confirmarlo. No lo sé y no puedo verificarlo, pero soy de la opinión de que la nueva medicina es correcta. He estado estudiando la nueva medicina durante 4 años. He tenido mis propias experiencias con la nueva medicina, no solo con pacientes, sino también conmigo mismo, así como con amigos y parientes. Y tengo la profunda convicción de que la nueva medicina es correcta. Después de lo que he visto, de lo que he experimentado, sí, sin embargo, no voy a afirmar aquí que es cierta. Porque quiero pedir a cada persona que la verifique por sí misma. Descúbrelo. Aprender, comprender, verificar. Tenemos aún un breve añadido, que se debe a la aportación del usuario Aquarius del GNM Forum. La frase del limón. Tanja, de 14 años, observa. Es extraño. Siempre que oigo que alguien me dice, imagina que estás mordiendo un limón, mi boca empieza a mojarse. Y hay un montón de saliva, aunque en la realidad no he mordido ningún limón. ¿Cómo ocurre esto? La mejor forma de clarificar la cuestión es a través de un profundo estudio científico. Para hallar la causa del fenómeno, un científico alemán solicita fondos de investigación. Se accede a la solicitud, pues es lo bastante listo para mencionar que el resultado de su investigación podría tener gran impacto en nuestra comprensión de la realidad y significaría, o pudiese tal vez significar, un gran paso adelante para el género humano.
Al principio hay una hipótesis, basada en la suposición de que una específica y medible secuencia de ondas sonoras pudiera ser la causa de un incremento en la producción de saliva. El primer diseño experimental se diseña para examinar precisamente esos parámetros. ¿Y qué piensan? Toda persona expuesta a la secuencia de ondas sónicas de la frase "imagina que estás mordiendo un limón", observa que su boca comienza a salivar. Además, la más leve variación fonética, como "imagina que estás moliendo un limón", falla en provocar esta específica reacción física. La hipótesis es comprobada en todas las mediciones. El estudio se publica en una revista científica y es leído, referenciado, aplaudido y citado por la comunidad científica. Un científico chino, no obstante, arroja dudas al respecto. Para corroborar esas dudas, copia el diseño experimental y expone a chinos probando la frase del limón. Ninguno de ellos reacciona con un incremento de salivación, excepto uno. Un joven chino que ha vivido en Alemania 3 años reacciona con prontitud a la secuencia específica de ondas sónicas. Esto da lugar a una nueva hipótesis. La sensibilidad a la frase del limón es un fenómeno local pero altamente contagioso. Repetidos exámenes de personas chinas que estuvieron viviendo en Alemania revelan que, cuanto más tiempo han pasado los probandos en Alemania, es más probable que hayan sido infectados. El estudio es publicado en una revista científica y es leído, referenciado, aplaudido y citado por la comunidad científica. Un científico australiano, sin embargo, arroja dudas sobre él. Su comparación genética entre chinos y alemanes revela una significativa correlación entre los ojos rasgados y la sensibilidad a la frase del limón. Resulta chocante. El 99% de los casos examinados hablan a favor de esto. Ha nacido una nueva hipótesis. El gen responsable de los ojos rasgados parece, al mismo tiempo, prevenir de cualquier posible efecto de la frase del limón. El estudio se publica en una revista científica y es leído, referenciado, aplaudido y citado por la comunidad científica. Un científico ruso, sin embargo, arroja dudas sobre él, porque en Rusia también todos, excepto aquellos que han vivido en Alemania por un tiempo, son resistentes aún no teniendo los ojos rasgados. El ruso, pues, corrobora al chino y refuta al australiano. El científico australiano y los que defienden su hipótesis rechazan las críticas, aduciendo que en ciertas partes de Rusia la gente también tiene, después de todo, una fisionomía de ojos ligeramente rasgados. Finalmente, se acuerda una casualidad multifactorial para el fenómeno. Esta conclusión es publicada en una revista científica y leída, referida, aplaudida y citada por la comunidad científica. A todo el mundo le gustan las multihipótesis, puesto que tienen en cuenta todos los factores medibles y visibles investigados hasta la fecha, y contienen el resultado de varios estudios, de modo que no puede estar lejos de la verdad. Tanja se registra en uno de los foros de física con su nick Soulflower14. Hace clic en la sección Esterismo y otras tonterías, elige el hilo acerca de la frase del limón y escribe: "Ahora pienso que tiene más que ver con el contenido de la frase y si eres capaz de entenderlo, como el sentimiento que tienes al escuchar la frase. Porque pensarlo para mis adentros también hace que salive". El graduado en medicina y vehemente Eso Basel Hartmut, _666, se registra y escribe: "Sani Bani, antes de embarcarte en esa charlatanería tan conmovedora, te recomendaría cálidamente leer los artículos científicos sobre el tema. Entonces tendremos una base para la discusión".